Están en esta mesa de honor el jefe delegacional en Azcapotzalco, doctor Pablo Moctezuma Barragán. Nuestro ponente, el maestro Bernardo Batis Vázquez. El maestro Bernardo Batis Vázquez es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Derecho Parlamentario en la Universidad Iberoamericana. Se ha desempeñado como diputado federal en 4 ocasiones, en las cuales fue presidente del Instituto de Investigaciones Legislativas y director de la revista Quórum. En 1994 fue candidato a senador por el Distrito Federal y en 2009 candidato a jefe delegacional de Benito Juárez. Es catedrático de Derecho Constitucional y Parlamentario. Ha sido profesor invitado en las universidades Leiden de Holanda, Complutense de Madrid y Estatal de Nueva York. Es autor, entre otros libros, de Cronicuentos, Teoría del Derecho Parlamentario, Acuerdo para la Procuración de Justicia, Una visión humanista, Cuaderno de ideas ajenas, Pido la palabra y Humanismo cristiano y capitalismo, este último de reciente publicación. En 1996 recibió la medalla al Mérito Universitario de la UNI y en el 2007 la medalla Emilio Krieger Vázquez, otorgada por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, AC. Del 2000 al 2006 se desempeñó como Procurador General de Justicia del Distrito Federal. Fue electo secretario de combate a la corrupción del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para el periodo 2012-2015. De 1984 a la fecha, es colaborador en la sección editorial del periódico La Jornada. Actualmente es coordinador del Grupo Parlamentario Morena en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. En este órgano forma parte de las comisiones de Principios Generales y de Poder Judicial. Un fuerte aplauso, por favor, para él. Y recibe a nuestro ilustre visitante, nuestro jefe delegacional, el doctor Pablo Moctezuma Barragán. Muy buenas tardes, maestro Bernardo Batis, muy apreciado, querido y admirado aquí en Azcapotzalco y en toda la Ciudad de México por su trayectoria en la que se ha distinguido sobre todo por defender los intereses de la ciudadanía y de la democracia, y que en cada una de sus actividades está abriendo paso al futuro. Estamos conmemorando 100 años de la Constitución aprobada en el año 2017. Esta Constitución fue producto de la Revolución Mexicana, como todos sabemos, en contra de la dictadura porfirista. El pueblo de México ha tenido un rasgo a lo largo de su historia, y es que en los momentos más aciagos, más oscuros de retroceso, cuando se le niegan los derechos, cuando es oprimido por las potencias extranjeras y por los grandes intereses nacionales, en el momento en que el pueblo, después de aguantar mucho, parece estar ya en una situación desesperada, este pueblo de México se levanta con energía y con visión y realiza grandes transformaciones, y fue el caso de la Revolución Mexicana y de la Constitución del 17,
grandes transformaciones que marcan pauta a nivel mundial. México fue el primer país en cuya constitución se reconocieron derechos sociales, que en ningún otro país se reconocían, y durante todo un periodo nuestro país, gracias a esta constitución y gracias a la herencia de la Revolución Mexicana, fue un país que toda América Latina y en general a nivel internacional se miraba con suma admiración y respeto. Pero también nuestro país ha tenido ciclos de profundos retrocesos en los cuales el pueblo de México ha dado pruebas de aguante. Retrocesos muy largos en los que parece que pues ya la nación se va a desintegrar, parece que el pueblo está ya totalmente envilecido y que no hay remedio. Esto sucedió en la época de Santana, en la que pues todo era corrupción. Era algo muy similar a la actualidad, incluso pues la inseguridad, no te podías subir a una carreta porque te asaltaban los bandidos. Hay una novela muy famosa, Los bandidos de Río Frío, donde se dibuja esta situación, y resulta que el que comandaba a los secuestradores y ladrones pues era el jefe de Estado Mayor del presidente de Santana. Entonces, al leer estos episodios de nuestra historia no puede uno dejar de pensar en la actualidad. Y también ha sido reiterada la desmoralización en estas épocas y el que parece que está todo cerrado, y sin embargo vienen después este despertar de nuestro pueblo, la creación de liderazgos que lo llevan hacia adelante. Esto pasó también antes de la independencia, en la época de las reformas borbónicas, y en fin, la historia avanza siempre hacia adelante, pero no de manera lineal, sino que hay avances, retrocesos. No necesito recordar que estamos hoy en medio de un patético y espectacular retroceso. Pero en estas épocas es cuando las nuevas ideas, las fuerzas de lo nuevo se gestan y se abren paso de manera revolucionaria. También ha sido una característica, que han sido las grandes revoluciones que han llevado a México hacia adelante. De modo que seguramente estamos en puertas de una gran transformación social en nuestro país. Con las características de la actualidad, sabemos que hoy por hoy, dado el aparato militar existente, las vías de transformación pues son más bien las de la conciencia y movilización de millones de manera pacífica, porque de otra manera pues podrían hacernos polvo rápidamente. Pero de cualquier manera, estas transformaciones tienen que transformar profundamente a nuestro país para que el pueblo pueda gozar de los derechos que ha ido ganando a lo largo de la historia. El siglo XX se caracterizó por reconocer derechos de manera formal, derechos que nunca habían sido reconocidos. Sin embargo, estos derechos han sido derechos formales. Toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa, según el artículo 4. Todo mexicano, según el artículo 123, tiene derecho al empleo. En fin,
hay toda una serie de derechos, pero que en la práctica han quedado en el papel. Qué bueno que se reconocieron estos derechos, porque hay gente que dice, no, pues, ¿de qué sirvió, no? No, así es la vida, o sea, primero se reconoce algo formalmente y luego se hace real, ¿no? Qué bueno que se reconocieron estos derechos en el siglo XX y qué bueno que hubo esta Constitución del 17. Pero nosotros debemos de preocuparnos, ante todo, de la actualidad y del futuro. Y está claro que de lo que se trata hoy es de que estos derechos se hagan reales en el siglo XXI. Que la sociedad se organice, que ponga en el centro al ser humano y se organice para que todo mexicano tenga empleo, se organice para que toda familia tenga vivienda. Y claro, recuperar los derechos que han sido anulados, como el que los sectores estratégicos de la economía, como es el sector energético, vuelvan a manos de la nación. La Constitución dice muy claramente que esta Constitución no puede ser, los derechos que en ella se consagran, no pueden ser anulados o cambiados por ningún gobierno. La Constitución admite reformas, pero las reformas necesariamente son para mejorar la implementación de un derecho, no para quitarlo. Entonces, en el artículo 136 y 135 deja muy claro que cuando estos derechos, algún mal gobierno viola la Constitución, estos derechos no se pierden, y en cuanto el pueblo retome el poder, pues se van a restablecer. Y es el caso, pues, de todas las reformas anticonstitucionales, porque la reforma energética y otras, la reforma educativa, son anticonstitucionales. Entonces, creo que nos quedamos con la tarea, y la mejor manera de conmemorar el centenario de la Constitución del 17 es de empezar a trabajar un proyecto de Constitución del siglo XXI para México. Sabemos que en poco tiempo, si nos organizamos, va a haber un cambio profundo, una transformación, un gobierno federal al servicio de la patria y de su pueblo. Miramos con mucho optimismo el 2018 y estoy seguro que va a estar al orden del día el replantear la Constitución del siglo XXI. Es tarea nuestra desde ya comenzar a dibujar los grandes lineamientos que tiene que tener la Constitución del siglo XXI. Y bueno, también el tema de hoy es la Constitución de la Ciudad de México, que bueno, apenas el 31 se aprobó, se va a promulgar el domingo. Desgraciadamente, en este constituyente pues hubo un 40% de cachirules, y además pues siguió funcionando la alianza PRI-PAN-PRD llamada Pacto, que ellos llamaron Pacto por México, nosotros le llamamos Pacto contra México, y no se aceptó la propuesta de Morena de que esta constitución debía de ir a referéndum. El maestro pues nos va a comentar sobre la Constitución del 17 y también sobre la Constitución de la Ciudad de México, ya que no va a ser llevada a plebiscito. Aquí en Azcapotzalco sí nos vemos en la obligación de llevar a colonias, pueblos y unidades habitacionales la discusión, primero la información, el conocimiento de esta Constitución, y después que el pueblo asuma su soberanía y dé su palabra en cuanto a esta Constitución, estando seguros que todo aquello que vaya en contra de los intereses generales, más temprano que tarde,
y ya con un gobierno democrático vamos a revertir los aspectos negativos y rescatar todo el proyecto que se llevó en este constituyente, y al ser integrado de manera antidemocrática en dos aspectos: uno, este 40% que se impuso, y otro, que como están usando la representación proporcional, pues están sistemáticamente sobre representando a los partiditos, y esos partiditos pues son el PRI, aquí en la Ciudad de México el PRI, el PAN, el Verde, el PANAL. Entonces mayoritean a la fuerza mayoritaria de nuestra ciudad, que en la elección del 5 de julio fue Morena. De modo que para nosotros es un gran privilegio, ahorita que apenas el maestro va saliendo de esta gran tarea que se echó a cuestas, que nos pueda informar y platicar de sus percepciones sobre esta constitución. Gracias, maestro, por acompañarnos. Brindémosle un fuerte y cariñoso abrazo. Muchas gracias. Estoy muy contento, efectivamente. Todavía no acabo de reponerme bien de estos 4 meses intentísimos, como si hubiera yo llegado a un viaje transatlántico y no me repusieran todavía de los efectos del vuelo. Así ando todavía. Fueron 4 meses de una lucha muy intensa en unas condiciones muy poco favorables para Morena y para nuestro pequeño grupo, que era el mayoritario, que fue el mayoritario. Yo les decía, y se los dije varias veces en los debates, éramos el grupo que representaba a los ciudadanos de la capital del país, de la Ciudad de México, y tuvimos el 33% de los votos en la capital. Sin embargo, ahí en el constituyente éramos 22, 11 mujeres, 11 hombres, 11 externos y 11 militantes de Morena, un grupo muy heterogéneo, muy rico, con mucho potencial humano, intelectual, experiencias diversas. Teníamos desde dirigentes sociales como Superbarrio, como Raúl Bautista, hasta el abogado Javier Quijano, que es uno de los despachos más destacados y más distinguidos de la capital, un maestro extraordinario, doctor en Derecho, Jaime Cárdenas, una politóloga, Irma Elena Sandoval, Gabriela Rodríguez, que escribe La Jornada, y bueno, la filósofa Margarita Valdés. Estaba un dirigente de pueblos originarios, que es Aristeo López. De todo habíamos. Jesús Ramírez, que es quien dirige el periódico Regeneración. Fuimos 22 integrantes que tuvimos muchos puntos de vista comunes, algunas diferencias, que algunas se las relataré si hay tiempo en esta charla, pero todos con la buena intención, con la buena fe, con otra característica muy especial: no recibimos ni un centavo, no quisimos tampoco que se pagara a nuestros asesores, los pagó Morena. Para la campaña hubo una partida para la campaña para ser diputados al constituyente, no recibimos esa partida. Todo lo hicimos como se hace en Morena, con trabajo personal, con esfuerzo de los ciudadanos que simpatizan con nosotros, de los militantes. Estuvimos en todo en desventaja frente al resto, frente
a los otros 78, que en todos los grupos parlamentarios, que éramos 10 grupos parlamentarios, y en todos, entre los 10, el único que fue electo en su totalidad por el voto ciudadano fuimos nosotros. Los demás, el PRI tenía 4 o 5, pero se completaba con los nombrados por el presidente, con los nombrados por el Senado y por la Cámara de Diputados, así cada uno. El mismo PRD, que ocupó una posición muy importante porque tenía 23 legisladores, de los cuales no recuerdo cuántos, pero creo que 16 o 17 habían sido electos y los demás nombrados. Esa fue nuestra realidad en el constituyente. Pero el constituyente es el final de un largo proceso, Aquí la invitación que me hicieron para estar en este lugar extraordinario, en esta casa y en esta delegación tan significativa para la Ciudad de México, tan importante para el avance de la democracia. Esta delegación de Azcapotzalco y esta casona son el ambiente propicio para hablar de la Constitución de la Ciudad de México y del aniversario de la Constitución de 17. Lo decía muy bien el doctor Pablo Montezuma, extraordinario jefe delegacional que está haciendo un trabajo no lejos, sino cerca y entre la gente, que ha sido, desde mi punto de vista y visto un poco de lejos, uno de los mejores jefes delegacionales, con un gran esfuerzo y con gran conocimiento, pero escuchando y viviendo cerca de los ciudadanos. Decía muy bien que cada que ha sido necesario, cada que ha sido oportuno, el pueblo de México se ha dado un documento fundacional, un documento básico que es una constitución. Y cada una de las constituciones, especialmente las 3 que podemos decir que fueron de avanzada, la Constitución de 1824, que desde mi punto de vista fue clave para que México no se convirtiera en una especie de mosaico de pequeños estados independientes unos de otros. Hubiéramos sido quizá como Centroamérica, muchos pequeños países dispersos, separados, a veces rivales unos con otros, a veces unidos con un superpoder en el norte, los Estados Unidos, que siempre tiene intereses con 1000 tentáculos para controlar todo, desde clubes sociales hasta espionajes, hasta inversiones, bancos, negocios, todo tienen para tener injerencia en nuestros países. Y México, para los planes del destino manifiesto, estaba programado, pensado, para ser también varios países, varios estados independientes. Quizá Yucatán, los estados del norte, Coahuila y Texas, desde antes de que se separara Texas, quizá los estados del noroeste, Sonora, Baja California, Arizona, así estaban pensados. Y para allá empujaban las intrigas de Poinsett y los intereses de los ingleses y de los americanos. Y la Constitución de 24 se inició antes de que se empezara a discutir la Constitución y antes de que se aprobara, por supuesto, porque todavía no se iniciaba la discusión. El constituyente de 1823, de finales de 1823 y de 1824, tomó la determinación providencial de levantar un acta constitutiva de la Federación Mexicana. Y esa acta constitutiva, que es un documento único en el mundo, los estados no se organizan con un acta constitutiva. Éramos una realidad sociológica y política, éramos una población
mestiza, criolla y por supuesto de pueblos originarios indígenas, que era la base de nosotros, que estábamos dispersos realmente. La guerra de independencia, tanto del lado de los insurgentes como del lado de los realistas, había creado cacicazgos locales. Siempre las Fuerzas Armadas y la lucha crea poderes fácticos locales. Hubiera sido facilísimo convertir a México en otro Centroamérica, en una serie de 4, 5, 10, 12, quién sabe cuántos, Jalisco por supuesto, Puebla, y esa acta constitutiva de la nación mexicana, de la Federación Mexicana, nos salvó de eso, porque todos los intereses locales se vieron representados en la Federación y justificada la unión. Entonces, en vez de haber sido muchos pequeños países, fuimos esta gran nación que es México. A pesar de los despojos, a pesar de la historia terrible, la gran nación que es México, ahí surge. En esa Constitución de 24 se crea el Estado Federal, que era lo fundamental para entonces. Se sacude la tentación, por lo pronto, de convertir a México en un imperio o en una monarquía. Se entiende que es posible que haya un gobierno republicano, y eso se hace. Ese es el valor de la Constitución de 24. No tuvo todavía declaración de derechos humanos. Es hasta la siguiente, hasta la de 1857, que tiene también su peculiaridad. Concluye la obra de la 24. Primero hace del Estado mexicano un Estado laico y define ya, y con la guerra que es posterior al establecimiento de la Constitución, la guerra de 3 años entre liberales y conservadores, y luego la guerra contra la intervención francesa, y ya expulsados los franceses contra los conservadores que apoyaban en la monarquía de Maximiliano. Esa Constitución de 57 establece al Estado mexicano como un Estado laico. Separa definitivamente algo que llevaba 19 siglos, o no tantos, pero quizá 15 o 16 siglos de una identificación muy estrecha entre el Estado y la Iglesia. La Iglesia lo era todo, lo abarcaba todo, y ahí los paladines de la Reforma y la Constitución de 57 marcan la señal, hacen la separación y completan lo que es la soberanía del Estado. La soberanía no es otra cosa sino hacia el exterior la independencia y hacia el interior la supremacía. Y frente a una iglesia tan poderosa como lo era la Iglesia Católica, la soberanía requería que esa iglesia se sujetara a las leyes del Estado. No había una plena soberanía si no había Estado laico y si no había leyes que regularan lo que regulaba la iglesia, todos los actos de la vida civil, desde el nacimiento, el matrimonio y la defunción, todo estaba bajo el control eclesiástico. La Constitución de 57 separa. Le han señalado Molina Enríquez y algunos otros su exceso. La ley del péndulo los llevó a que al terminar con las propiedades eclesiásticas también golpearon a las propiedades de los pueblos antiguos, de los pueblos originarios, y las tierras comunales, las tierras ejidales quedaron suprimidas. Es hasta la Constitución de 17 que, por la influencia de Zapata y por la entereza de los constituyentes de 1917, se vuelve a establecer el sistema de propiedades comunales y de tierras propias de los pueblos originarios. Pero ese es el gran salto. La Constitución de 1824 crea el sistema federal. La de 57 fundamentalmente separa la Iglesia del Estado y asegura la soberanía nacional.
pero también establece por primera vez una lista de derechos humanos, los derechos elementales que venían de la Revolución Francesa, del triunfo de la Revolución Francesa. Y luego la de 1917, que todavía está en vigor, los filachos que quedan de esa Constitución, porque ha sido desbaratada, ha sido destruida, especialmente en los últimos 30 o 35 años, ya no queda prácticamente nada, o quedan cosas importantes, pero varias muy importantísimas, fundamentales, como los derechos de los trabajadores. La parte social de la Constitución quedó prácticamente desarmada, desmantelada, con toda intencionalidad. Entonces, cada una tiene su característica. 24, Federación, 57, Estado laico y derechos humanos, y 17, derechos sociales. Por primera vez era el orgullo de los estudiantes de Derecho cuando nos decían nuestros maestros, aquellos Mario de la Cueva, Reyes Heroles, aquellos grandes maestros que me tocaron a mí en la Facultad de Derecho, nos enseñaban que la Constitución mexicana, antes de la Constitución soviética, antes de la Constitución de Weimar, habían establecido en un documento constitucional los derechos sociales. Y son muy sencillos los derechos sociales. Uno que no se menciona con tanta frecuencia, en el artículo 3, el establecimiento de la educación obligatoria, gratuita y laica para todos los niños, y después avanza hacia todos los jóvenes. El tercero, sin duda, es un derecho social, no es un derecho individual, es un derecho de la colectividad. Y luego, lo que se llamó el capítulo económico de la Constitución, básicamente en el artículo 27, que establece, que reafirma que la propiedad de las tierras y aguas pertenece a la nación mexicana, quien concede la propiedad privada con las limitaciones y las reglas que pone el Estado. Esto golpea al sistema liberal. El sistema capitalista se basa en la propiedad romana, en la propiedad absoluta para el dueño de la tierra, que se vuelve el dueño del subsuelo, y ahora con estas nuevas reglas que se trataron de imponer y se impusieron en parte en la Constitución de la Ciudad de México, el derecho hacia arriba. Nada más hay que pagar para tener todos los pisos que se quieran, aunque se rompa el esquema urbano, aunque se destruya la ciudad abajo. Los grandes desarrollos piensan en torres gigantescas. Eso, y principalmente lo que hay en el subsuelo, petróleo, pero metales preciosos, oro y plata que hay tanto en México, azufre, todo el plomo, hierro, lo que hay es, de acuerdo con el 27 constitucional, propiedad de la nación. Y el rescate de las tierras. La tierra va a tener 3 formas de propiedad a partir de 1917. La propiedad individual, que se reconoce y que el Estado cede a los particulares. La propiedad social, las comunidades, los pueblos indígenas, mestizos, tienen derecho a tierras para su subsistencia. Se regresan las tierras. Fue la gran lucha de Zapata, ¿no? El volver a que tengan los pueblos tierras, que no queden ahogados por las grandes haciendas del porfiriato, que hicieron una aristocracia pulquera, como le decían, de ricos, de super ricos. Los millonarios de entonces estarían también en la lista Forbes si entonces hubiera habido, porque el negocio del pulque, de la madera, del trigo, del maíz, era un gran negocio y lo acaparaban unos pocos que ni siquiera conocían sus haciendas, iban de vez en cuando
a visitarlas. Ese capítulo económico, el 27 constitucional, fue el reconocimiento de los derechos agrarios, fue uno de los grandes avances, un derecho social. Y el 123, los derechos de los trabajadores. No es un contrato entre iguales el que celebra un trabajador con el patrón, es un contrato entre desiguales y la ley debe de regularlo, debe de proteger a la parte débil frente a la parte fuerte. Esos son los derechos sociales, muy sencillos de explicar. Ya el desarrollo tiene muchos vericuetos y muchas circunstancias y características propias, pero esos son los grandes derechos. Ahora, ¿qué ha pasado con todo esto? Federalismo, derechos humanos individuales, derechos sociales, primacía del Estado sobre todos los demás poderes, que es la soberanía. ¿Qué ha sido de eso? En estos últimos años nos tocó ver y sentir y sufrir y tratar de impedir que se desmantelara nuestra Constitución. Son el efecto de un programa, de un plan elaborado desde el gobierno de Salinas, quizá desde el de Miguel de la Madrid, que se proyectó para que toda esta estructura de nuestro derecho constitucional se fuera desarmando pieza por pieza para ser sustituido por otro sistema. En el siglo XIX el liberalismo representó un avance porque frente al liberalismo estaba el conservadurismo que quería que las cosas se mantuvieran como estaban. Y dentro de los excesos de aquel liberalismo del siglo XIX fue golpear a los ejidos y a las tierras comunales. Fue, digamos, su pecado venial, pero quedó la estructura, la separación, y ahora este neoliberalismo que viene cuando la Revolución Mexicana y la Constitución Mexicana ya habían sido traicionadas, no en el papel de la Constitución, sino en los hechos, la corrupción, los negocios. Ya estaba herida nuestra Constitución desde los gobiernos de Miguel Alemán y de Ávila Camacho. Ya se habían tocado los derechos fundamentales, violándolos, atacándolos, pero se conservaba la estructura y el ideal, la utopía de la Constitución. Y es hasta los gobiernos recientes, de Salinas para acá sin duda, y quizá de la Madrid, que se desmantela el andamiaje de nuestra Constitución de 17. Es el pacto por México, por supuesto, este pacto contra México, como muy bien lo dice el doctor Moctezuma, no es un pacto en bien de México, es un pacto en contra de México. ¿Qué es lo que hace? Ir destruyendo los derechos. El primero, creo yo, que abiertamente se destruye, es los derechos de carácter jurisdiccional y judicial. La reforma judicial de 2007 o 2008, ya no me acuerdo bien, es la primera a la que no se le da mucha importancia porque ya estaba amenazante la privatización del petróleo, y ese era el punto central. No se logró entonces, ¿se acuerdan ustedes? Las Adelitas saliendo a la calle, la gente, el liderazgo de Andrés Manuel, contra ese primer intentón en tiempo de Calderón, pero empiezan a desmantelar los derechos individuales en materia policíaca y judicial. Se reforma el artículo 21 constitucional que establecía que la persecución, la investigación de los delitos y la persecución de los delitos corresponde al Ministerio Público y el juicio, los juicios, la sanción corresponde al Poder Judicial. Se reforma con unas cuantas palabras
y se dice nada más en el artículo 21 constitucional que la persecución de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, sin distinción. Ponen al policía al mismo nivel del Ministerio Público, que es una institución muy corrompida también en su momento, pero que podía ser rescatada y que lo ha sido, o ha habido cuando menos intentos muy serios de rescatarla, pero la policía es una fuerza armada que tiene razón en dos ámbitos, en dos sentidos. Uno es la policía preventiva, para cuidar el orden, la seguridad de las calles, de los caminos, de las plazas, de los lugares públicos, de los mercados. Esa es la policía preventiva, que no persigue delitos, que cuide el orden, que asegura que la gente viva tranquila y haya paz en las poblaciones y en los caminos. Y la otra policía, la policía de investigación, que se llamaba judicial, porque dependió hasta 1917 de los jueces, por eso era la policía judicial. Ahora nos vienen con la novedad, como si fuera un gran invento o una importación del exterior, un avance grandísimo, el establecer los juicios orales y lo que llaman el juicio controversial, donde el juez está en medio y hay una parte acusadora y una parte defensora. Pero eso se había establecido desde la Constitución de 17. Antes de 17, los jueces investigaban los delitos y dictaban la sentencia. Era un poder excesivo y desequilibrado. El juez quería tener razón. Si se equivocaba y había investigado mal, con su sentencia confirmaba que lo había hecho bien, aunque lo hubiera hecho mal. En esa extraordinaria novela que citó el doctor Moctezuma, de Manuel Paño, de Los bandidos de Río Frío, hay un juez famoso, el juez Bedoya, que por un crimen en la ciudad encarcela a todos los habitantes de una vieja vecindad y que eran inocentes, pero él, para ganar méritos ante Santana o ante Bustamante, no sé cuál era el presidente, los encarcela a todos y él investiga, hace averiguaciones, lleva a sus corchetes, que eran los policías, lleva a su policía judicial y los sentencia a todas las pobres familias de inocentes. Así eran los jueces. Las críticas más severas en el constituyente de 17 en Querétaro eran contra los abusos de los jueces. Los jueces abusaban porque tenían todo el poder, tenían a la policía judicial a su mando y dictaban las sentencias. Eran un poder excesivo. En 17 se separan las instituciones. El Ministerio Público es el que va a hacer la acusación, es el fiscal, el que investiga los delitos y acusa. Y en 2007, esto que ya estaba en nuestra Constitución, pero que no había podido tener una plenitud fáctica en la realidad mexicana, se pone como una gran novedad. Y se dice, se acaban los juicios injustos, se acaban y vamos a establecer la nueva justicia, copiada de la ley y el orden de los programas de la televisión. Copiada, querían que fuéramos como un espejo de los tribunales de Texas o de cualquier estado de la Unión Americana. Los jueces por jurados no llegaron a ese extremo aquí, pero establecieron el juicio oral, la presencia, como si fuera una novedad. Nuestros juicios, especialmente los penales, ya eran orales. Las audiencias, los careos, los interrogatorios a testigos, los interrogatorios a peritos, la rendición de las periciales a la vista del juez. Lo que pasa es que no se practicaba. Una cosa era lo que decía la Constitución y la ley,
y otra lo que se hacía en la práctica. Y con ese pretexto meten esta reforma, que yo llamo no reforma judicial, sino policíaca, por dos razones. Primero, porque ponen al mismo nivel constitucional a quien investiga los delitos, que es el Ministerio Público, y a la policía, que debiera estar a su mando. Le agregan que estará a su mando, que estará bajo el mando del Ministerio Público, pero ni establecen cómo, y dejan a la policía al mismo nivel del Ministerio Público. Y crean todas estas instituciones que son un pretexto para cometer abusos y para violar derechos individuales. El cateo, el espionaje telefónico, cateo que es poder entrar a los domicilios, el espionaje telefónico, los retenes, las detenciones arbitrarias, todo esto le abre la puerta con esta reforma judicial. Es la primera. Y luego de ahí viene la serie de reformas que acaban con nuestra Constitución, la reforma laboral, que reduce los derechos de los trabajadores al mínimo, que los recorta, que le pone 1000 trabas dentro de la misma Constitución, la reforma hacendaria, donde se establecen formas de cobro de impuestos llenas de complicidades y de arbitrariedades, un poder excesivo, prácticamente la posibilidad casi discrecional del cobro de impuestos. Y la puntilla, lo más grave de todo, es la llamada reforma energética. La reforma energética simplemente da marcha atrás a un capítulo fundamental de la Constitución de 17. En la Constitución de 17 se establece que el subsuelo es nuestro y que lo que hay en él es nuestro. Fue la gran lucha. Los tratados de Bucareli, para que reconocieran a Álvaro Obregón, pusieron como condición que los Estados Unidos reconocerían el gobierno de Álvaro Obregón en 1920 y tantos, que reconocerían el gobierno a cambio de, ese fue el tratado, los tratados de Bucareli, a cambio de que no se aplicaran a las compañías petroleras las reglas del artículo 27 constitucional. Obregón lo aceptó y estaban vigentes, pero no se cumplían. En 1938, Cárdenas hace que se cumplan las reglas y expropia las compañías petroleras. Les quita a las compañías petroleras nuestro petróleo. El petróleo era nuestro, no había dejado de ser nuestro, pero les expropia por fallas que habían cometido, por atropellos constitucionales, por violaciones a las leyes y desacato a la Suprema Corte de Justicia. Les quita los aparatos, las refinerías, los pozos, la maquinaria, lo recupera para México y se los paga. ¿Recuerdan ustedes las escenas que se repiten, cómo la gente lleva lo que puede, sus ahorros, pequeños regalos, animales, los que son pobres, llevan lo que pueden para pagar la deuda petrolera? Porque el petróleo ya era nuestro, pero todo con lo que se explotaba no lo era, había que pagarlo y se paga. Y desde entonces el petróleo fue nuestro, la electricidad también. López Mateos establece la expropiación del sistema de electricidad, crea la Comisión Federal de Electricidad, y esos energéticos los producíamos para nosotros, por nosotros mismos, empresas mexicanas, la Comisión Federal de Electricidad, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y Pemex, eran los que explotaban estos recursos. En el mundo neoliberal, en el mundo globalizado, tener petróleo, producir la propia energía, es fundamental para la independencia. Un país que tiene o que comprar muy cara la energía o que la producen dentro de su país compañías extranjeras, es un país que no tiene plenitud soberana.
Y eso es lo que hace Cárdenas. Rescata con nuestro petróleo la soberanía. ¿Y qué es lo que hace la reforma energética? Esta contrarreforma energética es que saca a la electricidad y al petróleo de las áreas estratégicas de la economía y las pone en el mercado para que venga cualquiera y lo explote. El que tenga más dinero se lo lleva, el que tenga más pinole, más saliva, traga más pinole, como dice el dicho popular mexicano. Eso es lo que hicieron, dieron un paso atrás. ¿Qué son las áreas estratégicas de la economía? Están en la Constitución, ya no queda nada. Las áreas estratégicas de la economía eran, por supuesto, la energía nuclear, que sigue en la lista como área estratégica de la economía, el correo, el petróleo, los hidrocarburos en general y la electricidad. ¿Por qué son áreas estratégicas? Porque con esas un país puede defenderse de los competidores del exterior en este mundo globalizado. El que tiene petróleo puede alzar la voz en el mundo, puede reafirmarse. México tiene muchísimo petróleo y éramos líderes en América Latina, en muchas cosas, con gobiernos corrompidos, pero manteníamos la posibilidad del rescate, de corregir los errores y de mantenernos independientes porque teníamos petróleo. Entregar el petróleo es entregar la posibilidad de movernos, entregar la electricidad a Repsol o a compañías extranjeras, es la posibilidad de que nos tengan en sus manos. Recuerden ustedes que se había expropiado la banca por un desplante, una ocurrencia de López Portillo. La banca se expropió, era privada y él la expropió. También es un área estratégica. Esa no estaba declarada como área estratégica, estaba nada más declarada como área prioritaria, pero también es muy importante. ¿Cómo estamos en este momento? El petróleo está puesto en manos de extraños, la minería también, y algo de lo que no se ha hablado mucho, todos los ahorros de los mexicanos, todo el dinero, poco o mucho que tengamos todos nosotros, está en un banco. Ya no se puede tener dinero fuera de los bancos, casi ya no. Todo lo tienen ellos. ¿Y quiénes son? Pues son bancos extranjeros. ¿Cómo puede ser independiente un país que sus ahorros lo tienen los extranjeros, su petróleo lo tienen los extranjeros, sus litorales ya están abiertos también a la inversión extranjera? Todas esas reformas que estaban en la Constitución prohibía que los extranjeros pudieran adquirir en 50 kilómetros en las fronteras y 100 en las costas, o al revés, no me acuerdo, 100 en las costas y 50 en las fronteras. Estaba prohibido porque era un riesgo para nuestra soberanía. Se abrió eso, se acabó con el ejido, se hicieron las tierras ejidales y comunales, entraron al comercio y cambió el modelo que planteaba nuestra Constitución, primero de cuidado de nuestra soberanía y segundo de un valor supremo que era la solidaridad, la colaboración, la cooperación entre nosotros, y se cambió por la competencia. Ahora escuchan ustedes a Peña Nieto o a Videgaray o a Nuño diciendo que todo lo que hacen es para que México sea competitivo. Esa es su gran explicación. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la competencia? Pues la competencia es un proceso social disyuntivo que separa, no que junta, no que une. Las sociedades pues requieren lazos de unión. Volver a las sociedades competitivas crea muchos egoísmos y pocos colectivismos, muchas individualidades tratando de vencer y subir a la cumbre y estar arriba de las grandes estructuras burocráticas
y los demás abajo. En este ejemplo, modelo, paradigma, como se dice ahora con más prosapia, en este paradigma de la competitividad, bueno, pues resultan dos tipos de personas: los triunfadores y los perdedores, que eso es lo que vemos en todas las películas y series norteamericanas. Una ofensa a cualquiera es decirle eres un perdedor, y un gran elogio es decirle eres un triunfador, porque ese es el concepto. Yo no niego que la competencia tenga su valor, sus valores, sí sirve para impulsarnos a ser mejores, pero no para todo. No es el valor supremo de la sociedad. El valor supremo de la sociedad debe ser la solidaridad, la colaboración, el trabajo en conjunto, el sentirnos no competidores unos de otros, sino colaboradores unos de otros. Eso es lo que destruyó nuestra Constitución. Tenemos que rescatar, como ya lo dijo aquí Pablo, tenemos que volver a armar nuestra Constitución. Llegará el momento. Ahora paso a la que me tocó, en la que me tocó participar para su creación, esta Constitución de la Ciudad de México. Fue elaborada por 100 diputados, 60 electos de muchos partidos ficticios: el Verde, el PES, el Encuentro Social, la líder de los maestros, el Bester Gordillo. Todos esos pequeños partidos que no significan nada tuvieron diputados. El PRI y el PAN ganaron unos pocos, y el 33% de los votos, y con eso el 22 diputados de 60, pues es muy cerca del 50%. Esos éramos los de Morena, pero los demás eran los que ganaron los pequeños partidos y los que nombraron los poderes ejecutivos y los poderes federales legislativos. Y ellos hicieron el Pacto por México dentro de la Asamblea. Ahí se reunían. A veces discutían entre ellos, es cierto. A veces votamos algunas cosas con el PAN, muchas veces con el PRD, porque el PRD quiere rescatar su imagen de partido de izquierda, pero cuando les tronaban los dedos se olvidaban de todo y se unían contra nosotros. Entonces no quedó una Constitución 100% aceptable. Es muy extensa, no está muy bien redactada, porque la redacción a la carrera en 4 meses con tantas dificultades para la formación no es la mejor posible. Yo alguna vez les dije, bueno, si un solo diputado, Porfirio Muñoz Ledo o Jaime Cárdenas, hubieran hecho la Constitución, hubiera quedado muy bien, al estilo de cada uno de ellos. Pero la hicimos entre 100, entonces quedaron retazos, es una colcha de parches. No está tan bien. ¿Cuál es lo positivo de la Constitución? Que sí es una Constitución de avanzada. Está señalando un rumbo, un nuevo rumbo. Es un adelanto de lo que va a pasar, de cómo podemos hacer una Constitución federal que reconozca plenamente los derechos humanos y que vuelva a reconocer los derechos sociales, que establezca la economía y la política al servicio del pueblo, no al servicio de las oligarquías. Eso es lo que luchamos. Yo les dije en el discurso final, que fue el posicionamiento de cada coordinador, les dije, fueron 2 visiones de ciudad. Una ciudad vista por el PRIAN, que revivía y que aleteaba su sombra por ahí. Una ciudad para los privilegiados, que reconoce la posibilidad de hacer en la ciudad grandes negocios, grandes inversiones,
que tienen como meta final que vengan de donde vengan los desarrolladores, los inversionistas, sean cuales sean sus intenciones, que ya sabemos siempre cuáles son. No son mejorar la ciudad, son hacer grandes negocios, multimillonarios negocios, ya multimillonarios negocios ahora. Esa visión de ciudad para mantener la separación entre los poquitos que tienen todo y la gran multitud que tiene muy poco y que cada vez tiene menos. Esa visión es la de ustedes. La nuestra es una ciudad para que la gente sea feliz. La Constitución debe tener como fin importante, como fin último, la felicidad de sus habitantes. Y para eso necesitamos asegurar los derechos fundamentales. Hay una carta de derechos que está muy bien hecha, que no pudieron negarla, rechazarla. Y ahí están los derechos tradicionales, los derechos humanos, avances en eso. Está, por ejemplo, la declaración de que el agua no es una mercancía, de que el agua es un derecho humano y que queda prohibida su privatización. Nos criticaron de que no le agregamos a ese precepto que también el saneamiento del agua debería ser público. Pues no, efectivamente no se lo agregamos. Pensamos que en potabilización, traslado, venta, etcétera, distribución, quedaba incluido. Nos dicen después que no, que SLIP tiene grandes negocios de saneamiento del agua. Bueno, eso es después, pero el agua de que se capta, la lluvia, los manantiales, las grandes presas, los ríos, esa agua no puede ser privatizada. Queda este resquicio discutible porque la prohibición de la comercialización del agua es total, en que sea sanearla después de usada, puede hacerlo un particular. En realidad lo que me han ya aclarado es que, por ejemplo, los clubes deportivos, las albercas, donde hay uso de agua, los baños públicos, hay muchos negocios privados que reciclan su agua y que la limpian después de usada, pero antes de que llegue a los tinacos o a las cisternas o a las albercas, esa agua no puede ser comercializada. Después sí, en la práctica, pues aquí están nuestras botellitas, ya hay un comercio del agua. ¿Cómo vamos a aplicar la Constitución que lo prohíbe? Ya lo veremos, a ver qué derechos ya son adquiridos, pero que no se vuelva. Esto ya, cuando menos la embotellaron, lo que nos cobran es el plástico y el trabajo de potabilizarla un poco más, de purificarla y de llevárnosla en botellas, en garrafones o en recipientes. Pero la distribución, como se hace del gas, por ejemplo, como se hace de la electricidad, queda definitivamente prohibida su privatización. El negocio de la basura también queda prohibido hacerlo privado. En la práctica es un monopolio fáctico, pero queda la prohibición. Los derechos a la vivienda, los derechos de las mujeres, de los hombres, de la diversidad sexual, todo quedó expresamente garantizado en los artículos constitucionales. La derecha estuvo empeñadísima en que quedara lo que ellos llaman el derecho a la vida, que lo conciben como que un ser vivo es motivo de la protección legal desde que la célula femenina y la masculina se unen para crear el nuevo ser. Ellos le llaman derecho a la vida a eso. Y nosotros teníamos un capítulo que se llama Derecho a la vida digna. Pelearon 8 veces, plantearon de distintas
distinta manera que se le quitara el adjetivo digna y que quedara la vida. Nos explicó la ministra Sánchez Cordero que han ganado amparos diciendo que cualquier ley que permita que regularice el aborto como legítimo puede ser echada abajo si queda ese término. Logramos que no quedara, Mi argumentación en ese debate fue que independientemente de lo que pensemos, independientemente de la convicción personal que tengamos por pertenecer a una iglesia o a una ideología o a un credo, independientemente de eso, no podemos pedirle al Estado que sea el que sancione lo que nosotros creemos. Los católicos creemos, yo lo soy, que la vida se inicia, la vida humana se inicia desde entonces. Las discusiones teológicas de cuándo el alma se pone en el cuerpo son otra cosa, son ya de la Edad Media. Pero para este movimiento católico que es de extrema derecha, que centra todo en ese punto, en que hay que castigar y sancionar al que impida un embarazo, interrumpa un embarazo, no lo permitimos. Les dijimos, si ustedes están convencidos de eso, convénzanlo a los demás, que sus feligreses y feligresas no lleven a cabo lo que ustedes consideran que es indebido, pero no le exijan al Estado que sea el brazo secular que con la espada de la justicia obliga a una creencia. Convenzan si quieren, pero no lo metan en la ley, y logramos eso. Ahí nos apoyaron una pequeña parte del PAN, el PRI y el PRD, pero estaban una parte importante del PRI y el PAN estaban empeñando, el Verde, por supuesto, el Verde. Uno de los diputados del Verde es el abogado del cardenal Roberto, es su abogado, el abogado de la Mitra, y fue diputado por el Verde. Bueno, imagínense. Entonces, logramos eso, logramos establecer algo fundamental, fue la autonomía de los pueblos indios, de los pueblos originarios de lo que quedan, los que quedan. Si yo quiero que sea autónomo Tlacoquemecan, pues ya son unas cuantas calles en medio de la colonia del Valle, pero si quiero que quede Milpa Alta, Tláhuac, Santa Cruz Acalpisca, Nativitas, todos esos pueblos del sur, que están en Xochimilco, una parte de Iztapalapa, todo Tláhuac, todo Milpa Alta, esos pueblos, aquí en Azcapotzalco, todavía la mancha urbana ya envolvió a estos pueblos, pero queda la declaratoria específica de que hay una autonomía, que se les reconoce sus hábitos, sus formas de ser, sus lenguas, donde se han conservado las lenguas. Eso para mí fue un gran éxito. Convencimos, presidía la comisión, primero Mardonio Carballo, que es un poeta indígena, no es militante de Morena, pero fue candidato de Morena, fue el presidente, pero las presiones y la entrega de tantas horas lo hicieron hacerse a un lado, él se retiró y entró Jesús Ramírez. Y lo hicieron más de 900 consultas a pueblos y barrios originarios. Y salvo dos, todos los demás apoyaron el proyecto que se formuló por el equipo de Morena. Y se aprobó por unanimidad. Nadie se atrevió a combatirlo. Entonces, es una constitución como es toda obra humana, pues con oscuros y con claros, hay claroscuros. Como decía Maritain, hay un doble progreso contrario. Progresa el bien, pero al lado ahí va el mal también.
ayer. Él se refería a la Revolución Francesa, decía, bueno, ¿qué avance más grande para el mundo en la Revolución Francesa que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, solemne y impuesta los derechos frente al poderoso, la igualdad, la fraternidad? Sí, pero junto y al mismo tiempo el terror y la guillotina y Napoleón surgiendo con un poder absoluto. Lo mismo sucede, así es la historia, ya lo decía el doctor también. Se avanza y se retrocede, y avanza el mal y el bien a veces en forma paralela. Esa es a grandes rasgos. Traigo una lista muy larga de lo que nosotros consideramos que fueron los logros para Morena, los logros en la Constitución: soberanía popular, ciudad intercultural, pluriétnica, plurilingüe, pluricultural, derechos humanos reconocidos en la Ciudad de México, todos los que ya están reconocidos a nivel federal, más los que se incorporan aquí. Y ahí van 20 hojas, no se los voy a decir, ya verán ustedes la Constitución, pero avanzamos en muchas cosas. Logramos que el Poder Judicial en México, que se había vuelto un monopolio, se rompiera. El presidente del Tribunal Superior de Justicia no va a poder ser al mismo tiempo presidente del Consejo de la Judicatura. Él va a tener un año, nada más, un año, va a durar un año su jefatura. Y me decían, bueno, es que en un año no puede hacer nada. Pues no tiene que hacer nada. Que dicte, y digo que las obras, edificios, muebles, papelería, eso lo hace el Consejo de la Judicatura. El presidente del tribunal tiene que impartir justicia, preside el Tribunal Superior de Justicia, el Pleno, pero el Pleno no tiene funciones más que protocolarias. Entonces, si hacemos cada año que se reelija, digo que se elija uno distinto, pues en unos años todos van a ser alguna vez presidentes, van a ser iguales, es un coordinador, nada más, no tienen por qué tener poderes económicos y poderes políticos sobre los jueces y los magistrados. Eso ha sido una corrupción, es puerta de una gran corrupción terrible. Logramos eso y hay, casi les diría que cualquier hoja que abra encontraré algo positivo, pero con una mano el micrófono y con otra el papel, a lo mejor no puedo, pero no, gracias, no. Mira, por ejemplo, derechos de las personas, pero ya puedo, derechos de las personas de la diversidad sexual, con su nombre, lésbico, gay, bisexual, y 3 T's que no me sé de memoria, intersexual, matrimonio igualitario, dos personas que quieran, independientemente de sus condiciones personales, pueden unirse en matrimonio. Derecho a la ciudad, se declaró un derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, derecho a un medio ambiente sano, derecho a vivienda. Se hizo una declaración muy amplia. ¿Qué es lo que sigue? Sigue que todo eso aterrice en leyes secundarias y en acciones de la autoridad. Por eso, esto es un principio, es un punto de partida, y como les decía yo a ustedes, la señal de un rumbo que tendrán que tomar otras constituciones de estados y la Constitución Federal. Todo eso es un gran avance. ¿Qué sigue? Bueno, que ganemos en 2018 las elecciones. Y con eso terminaría yo esta charla de silvanado. Para conclusiones, por Azcapotzalco tiene la palabra nuestro jefe delegacional, el doctor Pablo Moctezuma Barragán.
Pues vamos a dar a conocer esta Constitución en pueblos, barrios, unidades habitacionales y que la gente decida. Y desde luego vamos a hacer una síntesis y hacer oír fuerte la voz del pueblo de Azcapotzalco. Desgraciadamente, a veces los derechos se enuncian de una manera muy bella, pero en la práctica todo sigue igual. Por ejemplo, los pueblos aquí en Azcapotzalco están siendo destruidos por la fiebre inmobiliaria que tiene un motor, y ese motor es el gobierno central. Y en esta Constitución el gobierno central sigue determina el uso del suelo, cuando deberían de ser los pueblos los que decidan qué se va a hacer en su espacio. Tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, aquí en Santa Catarina está prohibido construir en centros de pueblo, y sin embargo el gobierno actual, Sedubi, Mancera, autorizaron un gran desarrollo que va a acabar con el ahuehuete, el único que queda en Azcapotzalco, de 600 años de antigüedad. Y bueno, estamos luchando, ya lo clausuramos, ya vino un juez y le suspendió la clausura, andamos en el jaloneo, pero el pueblo de Santa Catarina no puede determinar que no se construye en ese lugar. Por ejemplo, aquí en San Martín Xochinahuac, desde hace 30 años hay la demanda de un mercado, porque hay un mercado en condiciones muy paupérrimas. Y enfrente hay un terreno muy grande que era de la ECO, y yo siempre he pensado y está enfrente, y está en San Martín Xochinahuac, que ahí es donde debería estar el mercado. Si hubiera otras leyes hace 20 años, pues yo hubiera expropiado ese predio y hacia ahí el mercado. Resulta que ya la ECO vendió, compró la Bimbo, y ahora la Bimbo quiere hacer un centro de distribución de la Bimbo en el lugar donde más embotellamientos hay, y ductos, en fin, en el peor lugar. Y el pueblo de San Martín pues no tiene, y dudo que con esta Constitución tenga facultades para decir, a ver, en ese terreno va a haber un mercado. Por ejemplo, San Pedro Jalpa no tiene áreas verdes, pero junto al kiosco hay un terreno muy grande que, bueno, llevamos años luchando para que ahí sea un área verde. Pero es de INVI y quería construir miles de viviendas, y bueno, la gente se rebeló, no pudo, pero el terreno es del INVI. De modo que mientras los pueblos no puedan decidir y además tener el dinero para poder implementar sus decisiones, los derechos de los pueblos, pues qué bueno que se reconozcan, pero tienen que aterrizarse. Entonces, bueno, creo que es un avance todo lo que se haya avanzado, pero pues sí tenemos que organizarnos para que estos avances aterricen y realmente incida en la vida de pueblos, barrios, unidades habitacionales de manera positiva. La fiebre inmobiliaria está destruyendo la ciudad. De hecho, yo veo a la ciudad como un enfermo terminal, está realmente con problemas gravísimos, y creo que hace falta, bueno, una vez que ganemos, creo que hay que ir más a fondo para solucionar los problemas de raíz. Pero bueno, creo que lo primero es informar y que la gente pueda participar y tomar decisiones con respecto a esta Constitución. Gracias. Asimismo, queremos agradecer la presencia del maestro Rafael Barajas, el mismo. Un fuerte aplauso, por favor. Hacemos una
amable invitación a nuestras autoridades y al público en general a que nos acompañen a la sala de Sosomo, donde se dará inicio a la inauguración de la exposición 100 años de la Constitución Mexicana. Azcapotzalco, el convidado.